Muchas gracias, doctor Grillo. Un saludo cordial y realmente caluroso a la distancia a todos los colegas. Reconozco que el día, el horario es complicado, y que realmente estén haciendo un espacio para tratar de compartir ideas es algo que lo apreciamos y muchas gracias por estar presentes. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con un caso clínico para tratar de manera práctica conversar sobre tópicos que son relevantes para el manejo individual, pero sobre todo para los programas de salud pública cuando estamos hablando ahora del concepto de tratar de manejar y ver si es que podemos llegar a la eliminación del VIH en un futuro próximo. Empecemos. Carlos es un paciente relativamente joven de 45 años, no tiene ningún antecedente médico, va a su médico y le encuentra un poquito de candidiasis orofaringia, odinofagia sutil, y el doctor muy astutamente le ordena un examen de VIH que es positivo. Él es un trabajador del gobierno independiente, viaja con frecuencia, es soltero, y cuando viene a su consulta lo va a ver a usted para el manejo de su VIH que recién acaba de ser diagnosticado, ya viene con exámenes prehechos. Ustedes pueden ver que las células CD4 eran 89, con un muy bajo coeficiente, y la carga viral estaba realmente por encima de los 4 millones y medio para hacer examen. La siguiente, por favor. Entonces, Carlos le hace una pregunta válida, como cualquiera. Es una persona educada, pero está titubeando y confundido, y le pregunta a usted y le dice, oiga, ¿qué significa esto? ¿Qué son mis CD4 y cuál es el significado de ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le presento algunas opciones y quiero que ustedes se enfoquen y me digan para empezar a conversar cuáles consideran la alternativa falsa. Vamos a tener unos 30 segundos. ¿Es que piensan que la alternativa falsa es la 1, la 2, la 4 o la 5? Por favor, no sean tímidos, no hay respuesta correcta o incorrecta. Vamos a disecar estos puntos. Denme, por favor, a manejar esos meñiques como si estuvieran texteando y denme esas respuestas y vamos a, nos quedan creo que algo de 20 segundos. Marvin y Mike, por favor, manténganos informados. Vamos a darle... Creo que no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos. ¿Podemos darle unos 10 segundos más, Mike y Marvin, por favor? Ok, no se sientan tímidos. Vamos a empezar para disecar esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ok, veamos. Y 4, y 5, y 3, y gol. Paramos. Listo. Vamos a ver, es muy interesante porque muchos piensan que la distribución es bastante heterogénea. Creo que la gran mayoría que contestó reconoce que hay alguna que no es correcta y solo la minoría piensa que todos los estamentos son correctos. Entonces vamos a revisar un poquito más adelante en un par de minutos y manténganse conectados. La siguiente, por favor. Ok. La siguiente, Liliana, Marvin o Mike. Ok. Enfoquémonos aquí. Recordemos qué es lo que pasa. No vamos a hacerlo esto biología molecular, pero es importante, ¿no es cierto? En primer lugar, en la médula ósea se producen todos nuestros progenitores sanguíneos, cualesquiera sean ellos. En este caso, el linfoide ingresa luego de que es producido inmediatamente al compartimiento vascular. En un primer paso, su objetivo final es llegar al timo. En el timo se produce un proceso de maduración y autoselección. Dos palabras claves. Y este proceso de maduración y autoselección al final genera que solo el 1% de todas esas cantidades de células de linfoides progenitores madure y sea funcional. Y sea enviado fundamentalmente como CD4, CD8, que como ustedes saben, el CD4 es el director de orquesta que media las acciones inmunológicas, y el CD8 de manera muy general facilita las acciones citotóxicas. Pero vamos, el primer concepto es que es generado en la médula ósea y que todo este proceso y el vida media aproximadamente es 14 días, pongámoslo de manera muy general. La siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué estamos? En primer lugar, decir que el virus del VIH destruye sistemáticamente el CD4 y debilita nuestro... Clic, por favor.
Y esto es importante porque de manera práctica la cantidad como medimos nosotros cuánto virus tenemos en la sangre de un paciente infectado es con la carga viral del VIH. Eso es la carga viral. Simplemente un promedio variable en cada segundo de una persona infectada demuestra cuánto de virus en promedio está afectando en el compartimiento sanguíneo. La siguiente, por favor. Clic. Y lo que tenemos que recordarnos de manera muy práctica en este cartoon ilustrado que les estoy mostrando es que lo que hace el VIH es la razón por la cual nos depleta el sistema inmunológico es porque utiliza esos CD4 para reproducirse y a través del proceso de su sobrevivencia nos destruye la capacidad de defensa. La siguiente, por favor. Y esto de manera muy general sucede de manera muy silenciosa. Y silenciosamente el virus utiliza el CD4, se reproduce y esta barrera de protección que es el sistema inmunológico humoral sistemáticamente es destruido. La siguiente, por favor. Y llegamos aquí a esta diapositiva bastante práctica. A Carlos no le interesa lo que está sucediendo en cada segundo de su organismo. Lo que interesa es tratar de entender cómo enfrentar la enfermedad, pero lo que nos interesa a usted y a mí como médicos tratantes es utilizar parámetros prácticos para que Carlos se conecte y entienda qué es lo que estamos haciendo con el tratamiento antirretroviral. Y para eso utilizamos dos conceptos prácticos. En primer lugar, la carga viral y en segundo, la CD4. Este concepto lo hemos revisado con muchísimos de ustedes, los que nos han venido a visitar en San Diego. Es el concepto del ferrocarril. El ferrocarril, cuando más lejos está del precipicio, es la muerte, entonces mejor. Y el CD4 nos da la distancia, obviamente. A menor CD4, más cerca está del precipicio, y no queremos eso. Y el otro concepto es la carga viral, que nos da más o menos la velocidad a la cual este ferrocarril de manera agresiva está yendo hacia el precipicio. Y no es lo mismo manejar un Volkswagen de 1960 que un Ferrari del 2022. Cuando más rápido vamos, más rápido caemos al precipicio. Entonces, lo que decimos a los pacientes de manera práctica es, lo que hace el tratamiento antirretroviral es fundamentalmente una cosa. Pone los frenos de inmediato y hace que este ferrocarril trate de detenerse. Eso es todo. Solamente afecta la reproducción para que este ferrocarril se detenga y el tiempo y las interacciones inmunológicas van a ver cuánto el CD4 se aumenta, pero no es una acción directa de la terapia antirretroviral. Entonces esos dos conceptos son importantes para manejarlos con los pacientes. La siguiente, por favor. Y es cierto que cuando una persona se infecta durante los primeros 6 a 9 meses, la cantidad de carga viral va a determinar cuán rápido una persona progrese y obviamente por eso van a ver ustedes personas que desarrollen SIDA en 5 años, otras en 10, pero esos son conceptos un poquito más generales que lo importante es entender que tenemos que tratar y hacer que esta persona llegue al punto de que tenga una carga viral controlada, indetectable y sostenida a través del tiempo y la razón por la cual estamos teniendo esta charla. La siguiente, por favor. 30 minutes también. Gracias. Entonces, existen diferentes niveles de CD4, como lo saben, que correlacionan con diversos tipos de inmunidad celular, tumoral y con diferentes tipos de infecciones de riesgo de infecciones oportunistas. No se los voy a mencionar. 200 es el threshold o el nivel para definir SIDA y infecciones oportunistas y son parámetros generales que utilizamos de salud pública para manilaxis, pero que no son absolutos. No significa que una persona tenga un CD4 de 220, que no esté en tratamiento antirretroviral y que no pueda desarrollar neumonía por Pneumocystis carini. Pero esos son nuestros parámetros generales para manejarlo desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. La siguiente, por favor. Entonces, veamos qué es lo que hemos contestado. ¿Son un tipo de glóbulos blancos los CD4? Absolutamente, ¿no? Como cualquier tipo de linfocito. ¿Son componentes clave de nuestro sistema inmunológico? Así lo es. Son los directores de orquesta, como acabamos de mencionar, del sistema de integración tumoral a través de los receptores del TOL receptor. Pero que es importante no tomar alcohol, absolutamente. Puede tener efectos nocivos, así es. Pero las células CD4 se producen diariamente en el sistema rético endotelial en la médula ósea, no en el hígado. Es cierto, el hígado y el vaso no son parte del sistema rético endotelial, pero fundamentalmente son producidos en la médula ósea, por lo cual esa es la respuesta falsa. La siguiente, por favor. Entonces,
enfoquémonos en Carlos. Carlos le pregunta que usted tiene un CD4, qué es lo que es, usted le explica, le da el concepto del ferrocarril. Usted le hace una serie de exámenes de hemograma, bioquímicos, perfil hepático, todo es relativamente normal. Usted también le hace un despistaje de tuberculosis latente, el PPD es negativo, el paciente es asintomático. Usted sigue todas las instrucciones de acuerdo al lineamiento de la Organización Mundial de la Salud y no tiene hepatitis el paciente, le hace exámenes de enfermedad de transmisión sexual. El paciente está totalmente asintomático, sin ningún tipo de alteración bioquímica o ningún tipo de enfermedad latente obvia. La siguiente, por favor. Entonces, en la segunda visita usted decide y le dice, Carlos, le voy a empezar tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Es el primer lineamiento ahorita que lo estamos usando, así que probablemente vaya bien. Y Carlos le dice a usted, ok, doctor, pero ¿qué es lo que espero? Ya entendí más o menos qué es la carga viral y el conteo inicial. Si yo me tomo esas pastillas diariamente, ¿qué es lo que debo esperar? O sea, ¿voy a tener mi carga viral menos de 1000 luego de 6 meses? ¿O va a estar indetectable dentro de los 2 primeros meses? ¿O cuánto debe ser mi CD4 más o menos a los 6 meses? Entonces, ¿qué me diría usted? Si estas fueran las opciones que le plantea Carlos, vamos a tomarnos unos 30 segundos y voy a necesitar un par de minutos más, Beatriz. Con el conteo final, por favor, contéstenme y de acuerdo a vuestra experiencia y a lo que manejan rutinariamente, ¿qué le dirían a este paciente que va a empezar tenofovir, lamivudina y dolutegravir? ¿Qué es lo que se debe esperar en cuanto a su respuesta virológica y de CD4? Por favor, tenemos 30 segundos. Liliana, Mike, Marvin, empezamos a contar. No, el Paul, Liliana, vamos a la diapositiva previa, por favor, a la número 31. Y colegas, denme las respuestas que ustedes consideren convenientes, puede ser más de una si así lo desean. ¿Qué piensan que debe suceder en promedio en un paciente como Carlos, que tiene un CD4 basal de 89 y una carga viral de 4,5 millones? ¿Qué debe pasar con su CD4 y carga viral? ¿Okay? ¿Pueden, por favor? Ok, muy interesante porque creo que la gran mayoría, en este caso, aceptó la respuesta correcta. Vamos a revisar, pero más que memorizar un número, quiero que recordemos los conceptos fundamentales. La siguiente diapositiva, por favor. 25 minutes for me. En primer lugar, debemos recordarnos que luego de que una persona empieza el tratamiento antirretroviral, existen 2 fases inmediatas. La primera es la de caída acelerada, que sucede dentro de las primeras 14 semanas, donde lo que refleja es que estamos suprimiendo el virus que está circulando en el compartimiento sanguíneo. Pero luego toma un poquito más semanas y hasta meses hasta que finalmente podamos considerar que este virus esté indetectable con nuestros métodos convencionales. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahí es eliminar en la segunda fase. Ahí hay un error tipográfico. La primera es fase de caída rápida y la segunda es fase de caída lenta. Eso debe ser corregido. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque ahí lo que estamos tratando de suprimir es la replicación viral en compartimientos celulares de producción un poquito más lenta, como muchos de los sistemas reticuloendoteliales, por ejemplo la médula ósea, por ejemplo el sistema linfoglandular, donde el virus se va a seguir replicando y va a seguir siendo enviado al compartimiento sanguíneo de una manera dinámica, y por lo cual toma un poquito más de tiempo hasta que finalmente podamos suprimir de manera constante el virus. La siguiente, por favor. Dicho sea esto, que son los conceptos teóricos de reproducción de la cinética viral en el paciente infectado con VIH, hay conceptos prácticos que todos debemos manejar. Desde el punto de vista virológico, olvídense de los detalles sutiles y fíjense en lo que está en azul. Bien sencillo. A las 24 semanas o 6 meses, la gran mayoría de pacientes, 9 de cada 10, por lo menos, debería tener una carga de menos de 50 copias por mililitro.
a los 6 meses o 24 semanas, 9 de cada 10 pacientes, casi todos, ya deberían estar totalmente indetectables. Ok, es cierto que hay estudios en cuanto a la diferencia, que uno se detecta más que otro, depende también del régimen, lo vamos a conversar, pero eso es lo práctico. Y eso tiene implicancias para que lo hacemos todos los días en nuestro consultorio, día a día, y qué decidimos qué hacer y qué no hacer. La siguiente es la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica correlaciona con la respuesta de las células CD4. Como les dije en la diapositiva previa, no es, repito, no es acción directa de la terapia antirretroviral, es un factor indirecto y depende de varios factores, pero fundamentalmente el promedio de recuperación es que usted debería ganar por lo menos 50 células, no interesa cuál es su basal, aproximadamente a los 2 meses de haber iniciado terapia antirretroviral. Muchos de ustedes tienen conocimiento muy sofisticado y pudieran decirme, doctor Cachay, hay personas que tienen respuesta serocercordante, cierto, pero estamos hablando del promedio, de la gran mayoría. Independientemente del nivel basal, esperaría incrementar 50 células a los 2 meses. Pero lo más importante, luego de ahí, existe un incremento sostenido de 50 a 100 células cada año, ahí dependiendo de cuál es el nivel de inmunosupresión de cada paciente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Ok, ¿cómo debemos monitorizar? En el tiempo cero, en la mano izquierda, el paciente empieza terapia antirretroviral. Idealmente debemos controlar la carga viral, idealmente cada 6 meses. Porque existen muchos factores de paciente, de sistema inmunológico y de virus que pueden afectar esa respuesta. Pero lo que se ha perdido en traducción, sobre todo en muchos países, es que hemos leído las guías de la Organización Mundial de la Salud como que sabe que no es importante monitorizar el CD4. Y creo que eso es algo que estamos tratando de clarificar. Existen variaciones en la capacidad de recursos de acuerdo a cada realidad y a cada institución, pero idealmente deben usarse juntas. Porque si el paciente es Carlos, ¿cómo le dice usted, por ejemplo, cuándo suprimir la profilaxis secundaria para Bactrim? ¿Hasta cuándo tomar? ¿Cómo saber si realmente el paciente está teniendo una respuesta serodiscordante o no? Entonces esas dos cosas van de la mano. Idealmente, luego de que el paciente está controlado, usted pudiera seguir haciendo el control anualmente dependiendo de los recursos que pudiera tener usted y dependiendo de la realidad de cada paciente que se individualiza al momento de manejar en el consultorio a los pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, creo que aquí viene algo muy práctico, una cosa que las conversamos con todos ustedes de manera dinámica y de manera muy apropiada. Muchos de ustedes me preguntan, no todos los pacientes son iguales, y no todos van a responder, y absolutamente tienen razón, porque la respuesta virológica depende de las pastillas, respuesta también de que no hayan interacciones medicamentosas, pero también depende del estadio inicial de la enfermedad. Depende también del viral set point, que fue la diapositiva donde les mencioné que durante los primeros 6 meses diferentes personas van a tener diferentes picos que determinan la rapidez y la agresividad de la enfermedad. Pero también el tipo de antirretrovirales que utilizamos juega un papel importante. De manera práctica, quiero que se fijen en la tabla de abajo. Hoy por hoy, existen realmente por la Organización Mundial de la Salud 2 grandes regímenes que utilizamos. Los inhibidores de integrasa como dolutegravir y los inhibidores de Favirex. El mensaje es sencillo, colegas. Es cierto que pudieran haber diferencias en que los inhibidores de integrasa durante los primeros 3 meses van a hacer que esto se reduzca más rápidamente. Eso es cierto. Pero al final el mensaje sigue siendo el mismo que les dije hace 2 diapositivas previas. Luego de 6 meses, no hay mucha diferencia. Casi 9 de cada 10 pacientes, independientemente si están tomando un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa como el Favirex o el dolutegravir, si es que están tomándose correctamente, no hay interacciones y no hay ningún tipo de factores X, debería estar casi indetectable en menos de 50 a los 6 meses. De nuevo, pudieran haber diferencias sutiles en los primeros meses, pero luego de 6 meses no hay diferencias. En otras palabras, a los que les gusta el fútbol, dentro de la cancha son 11 contra 11 y van a estar iguales. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Como la gran mayoría de ustedes lo mencionó, es que a los 6 meses esperamos que esté no solamente menor de 1000, por lo menos, sino casi indetectable. Esa es una respuesta correcta. Y si el paciente tiene una carga viral de 89 y tiene que ganar por lo menos 50 dentro de los 2 primeros meses, por lo menos esperaría usted que tenga 139 luego de 6 meses.
Idealmente debería tener 500, pero poco probable debido a su inmunosupresión severa dentro de los primeros 6 meses. La siguiente, por favor. La razón por la cual la respuesta correcta fue la 1 y la 3. Quiero que hagamos una pausa aquí para recordar algo que manejan con bastante frecuencia. El fallo clínico es un fallo tardío. Un fallo que todavía la Organización Mundial de la Salud lo tipifica, pero es un fallo obsoleto. Porque estamos esperando que el paciente tenga una inflamación oportunista de acuerdo a categoría 4 para decir, uy, algo está fallando aquí. Y creo que cada uno de ustedes trabaja en una realidad donde tienen los recursos, en primer lugar, la astucia clínica y también los recursos disponibles para hacer intermitentemente un monitoreo virológico. Vamos a la parte inferior derecha de la diapositiva. Y es que lo más importante es detectar el fallo virológico temprano. Es decir, cuando una persona, cuando debe estar por menos de 1000 copias a los 6 meses, está por encima de eso. Y tratar de confirmar que eso no sea el caso. Y recordemos, ¿y qué es el fallo inmunológico? El fallo inmunológico es lo que acabamos de conversar. Es cuando el paciente está tomando terapia antirretroviral, pero sus CD4 no están aumentando como debieran haber. Es decir, han pasado 6 meses, 7, 8 meses y ni siquiera puede incrementarse por encima de 250 células, a pesar de que está teniendo indetectable, o que persiste por menos de los 100. Entonces, desde el punto de vista práctico es importante, pero como no es un fallo exclusivo de la terapia antirretroviral, me enfoco en los extremos de la definición de la diapositiva. La siguiente, por favor. Entonces, Carlos regresa y lo ve usted, contento, está tomando dolutegravir, está tomando tenofovir, la lamivudina, pero ¿sabe usted qué? Regresa luego de 8 meses, perdió su cita a los 6 meses. Usted tenía que hacer el chequeo correspondiente y desafortunadamente le dice, doctora, estoy teniendo diarrea. Y es más, en las últimas semanas estoy haciendo con un poco de sangre. Usted llama a su laboratorio y no hay reactivos para CD4. Y entonces, lo único que le queda son las definiciones que le está dando la Organización Mundial de Salud para tipificar falla clínica. Entonces, ¿cuál es lo correcto de acuerdo a esas tipificaciones de la Organización Mundial de la Salud que la manejamos todos los días de manera ambulatoria en la práctica clínica? ¿Cuándo usted consideraría que este paciente tiene falla clínica? Por favor, abran el poll y tienen 45 segundos para contestar. Por favor, ¿tiene falla clínica si es que, como dice la pregunta número 1, el paciente tiene una nueva categoría de 3, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud de VIH? ¿O el paciente tendría falla virológica si le encuentra salmonela en el coprocultivo? ¿O el paciente calificaría la definición de fallo al tratamiento antirretroviral si es diagnosticado con tuberculosis intestinal? En función a ese criterio, es así como manejamos esos criterios de falla clínica. Denme por favor sus respuestas, Marvin, Mike, Liliana. Vamos a abrir el poll, 45 segundos. Díganme qué es lo que piensan. Yo sé que de repente no nos acordamos de todas las categorías 3 y categorías 4 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o la CDC, pero recuerden que categoría 4 son infecciones oportunistas severas y categoría 3 son enfermedades más o menos moderadas, pero no necesariamente infecciones oportunistas. Abramos el poll. Marvin, Mike, por favor, nos quedan 30 segundos. Necesito 20, gracias. No vemos ninguna respuesta todavía. No sean tímidos, por favor. No sean tímidos. Vamos a tratar de disecar esto juntos. La próxima diapositiva espero les ayude a entender un poquito más la pregunta. Alguien me dice que se fue el poll. No está funcionando. Entonces, la siguiente, por favor, por cuestiones del tiempo, vamos a hacerlo esto efectivo. La siguiente, por favor. Ok. Aparentemente el poll no nos ayudó. Recordemos algo práctico, colegas. Para que un paciente tenga falla clínica, tiene que tener categoría de enfermedad de estadio 4. Entonces, cualquier enfermedad de estadio 4 es las infecciones oportunistas asociadas al SIDA, o en el caso de la tuberculosis, que es muy endémica en muchos de vuestros países, tiene que ser extrapulmonar.
pulmonar. Y en el caso, de, por ejemplo, de bacteriemias, tiene que ser a repetición, como el ejemplo clásico de la Salmonella notifi. Entonces, si ustedes revisan las categorías, por favor, la siguiente diapositiva. La primera opción es incorrecta, porque en primer lugar le dicen si es que el paciente tiene una categoría 3. Y ningún tipo de categoría 3, retroceda un slide por favor, como la tuberculosis pulmonar, una neumonía, una bacteriemia que no es a repetición, una candidiasis oral persistente. Ninguna de esas condiciones es definición de estadio 4 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud de enfermedad severa. La siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, tampoco usted puede calificar que tenga fallo virológico si no tiene una carga viral. Así que por sí esa respuesta es inapropiada. Si le encuentra salmonela en el copropultivo, así tuviera salmonela en el copropultivo, sería una salmonelosis enteral. No es una salmonelosis bacteriémica a repetición. Tampoco califica. Pero la última es la correcta, porque sí, el paciente tendría sus síntomas, se atribuyen a diagnóstico de tuberculosis intestinal. Es una tuberculosis extrapulmonar, diseminada, y por consiguiente tendría la definición. Usted no necesita nada más para saber que el paciente tiene falla clínica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, así no tenga los resultados de los antirretrovirales. De nuevo, una manera de detectar al paciente de manera bastante avanzada y tardía. La siguiente, por favor. Entonces, enfoquémonos ahorita. Vamos a cambiar un poquito el panorama. Ya no estamos hablando de cómo monitorizar a un paciente que empieza el tratamiento. Estamos hablando de un paciente como el que va a presentar mi colega el doctor Arita, fabuloso caso, por favor manténganse atentos, donde el paciente es Carlos y está indetectable y viene con usted y es amoroso, gentil, no para sus citas, y usted de pronto dice, bueno, ya no le voy a hacer cargas virales muy seguido, lo voy a hacer cada año. Y luego de 2 años, y al 4º año viene Carlos, y tiene una carga viral de más de 1400 copias. ¿Qué pasó aquí? No, tengo mis pastillas, me las estoy tomando, doctor. Entonces la pregunta es, ¿esto es falla virológica? ¿Necesito cambiar inmediatamente el tratamiento? El paciente está yendo bien. Entonces, ¿cuál es el intervalo óptimo que necesitamos para repetir y tomar una decisión clínica? Creo que es un balance muy frágil, por lo cual tenemos que revisar las guías de salud entre permitir que este paciente no siga desarrollando un acúmulo de mutaciones de resistencia detectable, no transmita el virus a otro, y también de no sobreestimar falla virológica, porque pudieran haber factores transitorios extras. La siguiente, por favor. 15 minutes for me. 20, gracias. Entonces, ¿qué sucede? El algoritmo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es bien sencillo y se resume en 3 conceptos. Independientemente que usted está chequeando dentro de los primeros 6 meses de haber iniciado el tratamiento, o en un paciente que está, como el que le acabo de presentar, suprimido por mucho tiempo, existen 3 posibilidades. Es bien sencillo. Si el paciente va bien, felicítelo, denle un abrazo, siga bien. Si el paciente tiene una carga viral intermedia entre 50 y 1000 copias, exploremos qué pasó. ¿El seguro? ¿Dejó de tomar las pastillas? ¿Rompió con la novia o el novio? ¿Está deprimido? ¿Está tomando? ¿Está jalando cocaína los fines de semana por problemas X? ¿Porque no lo ascendieron? ¿Porque le dijeron que le iban a poner coronel? ¿O porque detectaron que tenía VIH en el trabajo? Son problemas reales. Es nuestra responsabilidad profesional no prejuzgar a nuestros pacientes y darles el apoyo que necesitan. Pero todas estas influencian muchas cosas. O es que realmente algo está fallando ahí. Le da el soporte y hace que el paciente tenga un monitoreo muy de cercano y el paciente te repite el examen en 3 meses. Sin embargo, aquí viene el cambio, lo que cambió la Organización Mundial de la Salud, que es la tercera categoría. Si el paciente tiene más de 1000 copias, más de 1000, a los 6 meses o más, o luego de estar indetectable, haga todo lo que acabamos de conversar y repita dentro de aproximadamente 10 a 12 semanas, 3 meses,
la siguiente carga viral si su paciente está tomando un inhibidor de la integrasa. Recuerda, si está utilizando un inhibidor de la integrasa, porque tienen una barrera de resistencia genética un poquito más elevada. Sin embargo, si su paciente tiene carga viral de más de 1000 copias y está tomando efavirenz, el ejemplo clásico y más común que se utiliza ahora de un inhibidor de la nucleácida no nucleócido de la transcriptasa reversa, usted no necesita esperar. Usted asume que este paciente pudiera tener carga falla virológica y usted elige el régimen apropiado de acuerdo a su algoritmo para cambiarle. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Porque efavirenz va a desarrollar mutaciones increíbles rápidamente y este paciente va a seguir haciendo más y más resistente y su sistema inmunológico puede caer más rápido de lo que usted se imagina. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a recordar este ejercicio. Les doy 4 pacientes, por favor, no sean tímidos. La línea azul le dice qué pasa con el CD4 luego de empezar la terapia antirretroviral. La línea naranja le dice qué pasa con la carga viral. De estos 4 pacientes, quiero que me digan quiénes cree usted que está teniendo falla al tratamiento. Paciente A, B, C o D. Una vez más, la línea azul le dice la trayectoria del CD4 luego de empezar tratamiento, que es el tiempo cero. Todos empiezan en el tiempo cero. Y la línea naranja, lo de la carga viral. Por favor, las opciones están en la siguiente diapositiva. Marvin, Mike, let's open the poll. A ver, can we move the poll to the side so they actually can see the slide? Can we move the poll to the side, Mike, please? Dr. Kachai, you have to do that yourself. Oh. A ver. Veo las respuestas, eso es bastante interesante. Creo que esto es la aplicación práctica de todos esos conceptos teóricos que lo estamos haciendo. Es lo que vemos en el consultorio, lo que les va a venir a vosotros. Así que vamos de frente a la siguiente diapositiva. Vamos a revisarlo. Y vamos a hacerlo uno por uno. Muchos de ustedes me están dando, perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva. Y fíjense qué es lo que pasa en el paciente A. En el paciente A, empieza terapia antirretroviral y su CD4 sube, que es lo que queremos, qué hermoso. Y la carga viral baja y se mantiene indetectable a través del tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos una respuesta ideal. Queremos que el sistema inmunológico sea robusto, que el CD4 aumente y que la carga viral se mantenga totalmente plana. Hermosa respuesta ideal. El paciente B es un poquito lo diferente. Porque este paciente, aunque sus CD4 no están afectados al principio, su carga viral nunca varía. Y está totalmente por los cielos. Entonces este paciente tiene una falla virológica primaria sin falla inmunológica. El paciente C, fíjense ustedes, su respuesta viral es totalmente plana. Es la ideal, es ese paciente que realmente mantiene una supresión constante. Irónicamente, su CD4 cuando empezó eran bien bajitos y nunca pudieron aumentar de manera sostenida. Y esto es lo que llamamos un paciente con una respuesta viral disociada, donde a pesar de estar indetectable, no montó una respuesta celular CD4 apropiada. Y el paciente D sí es un ejemplo clásico de tanto falla virológica y falla inmunológica. ¿Por qué? Porque luego de empezar la terapia antirretroviral, la carga viral está por los cielos con la curva naranja y la carga, la CD4, en vez de aumentar, sigue disminuyendo. Falla virológica, falla inmunológica, el porcentaje de sobrevida de este paciente es ínfimo si es que no hacemos algo de inmediato. La siguiente, por favor. Gracias, tenemos 15 minutos. Entonces, vamos a finalizar aquí la parte un poco de salud pública de lo que estamos haciendo. Hasta el momento todo lo que nos hemos enfocado es cómo manejar al paciente individual, cómo monitorizar, si es que tiene una carga viral indetectable, cuál es el tiempo de intervalo, qué decidir con la terapia antirretroviral, cómo explicarle al paciente que tenga algo importante. Una carga viral indetectable
sostenida. De nuevo, carga viral indetectable sostenida. Y no quiero que suene con acento argentino, ni mucho menos. Una carga viral sostenida por una sencilla razón, porque eso tiene implicancias para el paciente y para nuestra sociedad. Porque los beneficios no solamente para el paciente de sobrevivir, de tener mejor calidad de vida, sino es que la cantidad de personas que van a poder ser transmitidas a nivel de salud pública son mucho menos, que son ejemplizadas por la flecha roja en la parte derecha de vuestras diapositivas. La siguiente, por favor. Entonces, hablemos de este gran concepto que muchos de ustedes lo estamos utilizando en nuestros países. Indetectable igual intransmisible. Sí hay discriminación, hay malversaciones políticas, hay mucha falta de tolerancia en muchas de nuestras sociedades. No vamos a ocultar el sol de un dedo, pero seamos claros, tratamos de romper esos mitos. Hoy por hoy, tener una enfermedad como VIH, usted puede tener o sus pacientes una vida digna y con calidad. Pero lo más importante es poner en riesgo a otros. Si es que esta persona mantiene su carga viral sostenida y toma sus pastillas consistentemente y es indetectable, no va a transmitir la enfermedad a otros. Esto lo aprendimos en los 1980, cuando sabíamos que la carga viral era un factor muy importante. Para el principio de los 90, correlacionaba con cuán sonto era la probabilidad de transmitir la infección a las madres gestantes a sus bebés a través de transmisión sexual. Y también empezaron a salir los reportes a comienzos de los 2000, donde decían que a medida que la proporción de personas con carga viral suprimida se incrementa en una comunidad, existían mucho menos transmisiones circulantes dentro de esa misma sociedad. Existieron dos estudios fundamentales que ustedes los conocen y los voy a revisar brevemente. El primero en parejas heterosexuales. El HPTN 052 fue publicado hace casi una década en el New England Journal of Medicine, que siguieron pacientes donde uno tenía VIH y el otro no, parejas sexuales discordantes, y se dieron cuenta que aquellos que empezaban tratamiento antirretroviral tempranamente no solamente morían menos, sino que no infectaban a la pareja. Porque como recordarán, hace 11 años nuestros lineamientos cuando empezar el tratamiento eran diferentes. Un estudio muy importante. Pero el otro estudio categórico que ha sido publicado recientemente, que es el estudio Pareja 2 o Partner 2, demuestra que ese concepto se aplica exclusivamente también a personas que tienen sexo con su mismo género, en caso de hombres teniendo sexo con hombres. Existieron muchos mitos, muchas cosas, sobre todo en nuestras sociedades. Y digamos, no, eso no se aplica a los hombres que tienen sexo con hombres, es otra realidad, es un poquito más complicado, esto va a ser diferente. Pues bien, se hizo el estudio. La siguiente, por favor. Con más de 1000 personas. Voy a simplemente resaltar lo siguiente. En la parte izquierda, ustedes tienen parejas que están tomando antirretrovirales. La persona que está tomando antirretroviral no infecta a su pareja cuando está indetectable. Pero, en la parte derecha, ustedes miran, doctor Cachay, pero hay algunas infecciones que suceden ahí. Sí, pues, son infecciones, pero son de una tercera pareja. No son transmisiones enlazadas. Son infecciones que cuando hicimos los estudios filogenéticos vinieron de otro lado. Entonces, funciona cuando obviamente las personas toman las pastillas y están en un contexto relativamente de una pareja comprometida los unos a los otros. La siguiente, por favor. Pero de manera interesante, para cuando se hizo el estudio Partner 2, que fueron casi 1000 parejas de hombres que tienen sexo con hombres con relaciones mucho más fluidas, que fue el producto de estigma para muchos en muchas sociedades. No hubo ninguno, ni uno solo, nada, cero transmisiones de las personas que estaban indetectables a cualesquiera sea de sus parejas, independientemente de cuál tipo de práctica íntima ellos pudieran escoger, siendo activos pasivos, sexo oral, protegido o no protegido. Teniendo la carga indetectable, no hubo absolutamente ningún tipo de transmisión, y lo cual obviamente rompió ese mito. La siguiente, por favor. Entonces, esto nos demuestra que a pesar de que tenemos tratamientos efectivos, todavía tenemos un montón que hacer para eliminar el VIH. Esta diapositiva es una diapositiva mundial que nos dice que ciertos países, en Latinoamérica, Iberoamérica y otros
todavía no estamos yendo al mismo ritmo que otros. Siguiente, por favor. Pero ¿saben qué? No solamente es eso, sino es que dentro de nuestras propias sociedades, no todas las personas responden de manera igual al tratamiento. En el panorama A, la gráfica azul, son pacientes que empiezan el tratamiento y se hacen sostenidos todo el rato, los pacientes ideales. El paciente B es el paciente que se hace indetectable, pero luego se pierde, no regresa a la consulta y abandona. El paciente C es el paciente que empieza, se hace indetectable, regresa, se hace indetectable, trata de seguir. Y el paciente D nunca regresa. ¿Quién es el paciente B? ¿Quién es el paciente D? Varía de acuerdo a cada sociedad. De repente, si hay demasiada violencia doméstica, machismo, esa mujer no puede venir, dejar a los hijos a su cita médica, tiene que esconder por debajo, tomar las pastillas. De repente, es otro tipo de paciente que utiliza alcohol con frecuencia, tiene depresión o está usando drogas y necesita otro tipo de ayudas. Los bemoles cambian de acuerdo a nuestra realidad. Pero lo que sí es cierto es que nadie puede quedarse atrás y queremos alcanzar un objetivo máximo de eliminar el VIH de nuestras sociedades. La siguiente, por favor. Y lo que sí es cierto es que independientemente cualquiera sea la realidad en el mundo, podemos hacer que el paciente sea indetectable con facilidad durante los primeros 6 y 12 meses, pero luego de 2 o 3 años, solo 1 de cada 2, en muchas realidades va a ser todavía indetectable. Entonces, esa énfasis de obtener carga viral sostenida se convierte en un problema mayor ahora, no solo para el paciente, sino también de salud pública. La siguiente. I actually will need 5 minutes or less. Lo que quiero decirles es que las formas cuentan. Y aunque los lineamientos y los parámetros que nos dan la guía de la Organización Mundial de la Salud, la CDC y los Estados Unidos son importantes, no son absolutos, colegas. Cada uno de nosotros tenemos que aplicar lo que se adapta a nuestras realidades, con nuestros propios recursos y con el entendimiento de nuestra cultura. Porque somos tan libres, independientes y capaces como cualquier otro. Entonces, este es un estudio fundamental, fabuloso, publicado en enero de este año en la revista Lancet de VIH. ¿En qué consiste? Simplemente que es un estudio randomizado que muestra la importancia de ser creativo. En primer lugar, le dicen, vamos a que el paciente siga viniendo a su consulta como siempre. O no, ¿sabe qué? Vamos a hacer, no, hay pacientes que trabajan, hay madres que no pueden venir, hay pacientes que tienen dificultad para transporte. Mejor nos vamos a ver en un sitio comunitario y vamos a darles ahí cada 3 meses las medicinas y vamos a hacerle un chequeo general. El siguiente grupo. Y el grupo número 3 son pacientes donde, el grupo número 3 es el apoyo comunitario y el grupo número pastillas periódicamente. Algunas enfermeras, algunas técnicas en la casa. Es el primer estudio en el mundo que demuestra la capacidad para el sostenimiento de carga viral indetectable más de 12 meses y obviamente ver que no hayan efectos secundarios de pérdida del seguimiento, mortalidad. Y la siguiente, lo que encontró el estudio fue algo muy importante. La siguiente diapositiva, por favor, es que no hubo diferencia absoluta en el tipo de intervenciones. Es decir, tratar de descentralizar y utilizar sentido común e individualizar cómo manejar a los pacientes funciona. Es más, ustedes pudieran decirme, doctor Cachay, realmente el grupo comunitario y las visitas domiciliares parecieron que fueron mejores. Sí, pero estadísticamente no, lo que podemos decir es que realmente funcionó. Y lo que podemos decir es que piensen ustedes, eso de sentarnos en nuestros consultorios, el siguiente, y hacer las recetas sentados y esperar que los pacientes hagan una cola y nos vean, no funciona para todos de la mejor manera. Y si es que queremos marcar una diferencia en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestros barrios jóvenes, en nuestras poblaciones populares, en cada uno de ellos que son parte de nosotros, tenemos que pensar y hacerlo de manera descentralizada. La siguiente, por favor. Entonces, en conclusión, hemos visto que es importante no solo monitorizar el CD4, perdonen, acá, no sé, hemos visto que es importante monitorizar el CD4, pero también la carga viral, si fuera posible, de manera sostenida y concurrente. El método recomendado más importante para decir que una persona esté fallando no es la falla clínica, no es el conteo CD4, es el monitoreo de la carga virológica. Por favor, recuerden este concepto muy importante.
Si su paciente tiene carga viral de más de 1000 copias y está tomando efavirenz o cualquier otro inhibidor de la nucleasa de transcriptasa reversa, no necesitan repetir. Pueden y deberían considerar cambiar de régimen. Por favor, olvidémonos de discriminación, de estigma, de intolerancia. Los conceptos de indetectable e intransmisible se aplican tanto a hombres como mujeres, independiente del género que ellos pudieran amar. Y lo más importante, creo que es hora que entendamos que las maneras como hacer salud pública y cómo enfrentar los recursos de nuestras comunidades tiene que ser individualizado, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, siguiendo los parámetros de ciencia regulares, pero con algo de creatividad. Es decir, el mismo modelo no va a funcionar en San Diego, como en Lima, como en el Cairo, como por ejemplo en Bogotá o en República Dominicana. Estoy dispuesto a tomar algunas preguntas, encantado, muchísimas gracias por su tiempo y a sus órdenes. Gracias. Dr. Kashai, please go ahead with your questions. Thank you so much for that wonderful presentation. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Realmente estoy tratando de monitorizar el chat ahora que he terminado la conferencia. No veo ninguna pregunta específica, pero si es que lo hubiera, levanten la mano o siéntanse libres, por favor, de utilizar el micrófono y preguntar o compartir cualquiera sea de los comentarios que pudieran hacer. Creo que el tópico de monitoreo del CD4 y carga viral, más que un tópico monótono de política de salud, debe ser un tópico dinámico que les permita ampliar cómo individualizar el tratamiento de sus pacientes y sus comunidades. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, que siempre son bienvenidos.